La semana pasada, el Banco de México, su Junta de Gobierno, elevó en 25 puntos base la tasa de interés de referencia. Vamos a platicar de esto y qué significa con el gobernador del Instituto Central, Alejandro Díaz de León. Agradecemos enormemente al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, el que nos reciba aquí en su casa, en la sala de juntas de la Junta de Gobierno del Banco de México. Es una institución que le da y coadyuva a la estabilidad del sistema financiero mexicano, pero yo pienso que va más allá del sistema. Le ayuda a la estabilidad del bolsillo mexicano. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por invitarnos. Al contrario, un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos. Gobernador, de veras, muchas gracias, sobre todo en un año con tantos asuntos que realmente pues, afectan lo que decías, Alicia, a nuestra economía, aunque parezcan que son decisiones que están ajenas, como por ejemplo el movimiento de las tasas de interés, la reforma fiscal en Estados Unidos, la incertidumbre política. Y acaban de levantar la tasa de interés, ¿no? La semana pasada tuvimos una reunión de política monetaria en la que se incrementaron las tasas en 25 puntos base, sobre todo respondiendo a un entorno externo más adverso. En la economía norteamericana hay riesgo de inflación, se han incrementado las tasas de interés, pero sobre todo también a la dinámica de inflación interna, que ha sido el año pasado fue un año muy complicado, con incrementos importantes en la inflación. Y si bien al inicio de este mes hubo una reducción, hemos revisado nuestro pronóstico de inflación hacia adelante y estamos anticipando que la inflación pudiera llegar a su meta hacia el primer trimestre del 2019. Cambió de finales del 2018 al primer trimestre del 2019. Sí. ¿Por qué es eso? Los principales elementos fueron en noviembre y diciembre del año pasado, hubo choques adicionales, subió el gas LP de manera importante. Ya se estabilizó, ¿no? Subió 44% en diciembre, ahorita en enero registró una variación del 26%, se prevé que siga disminuyendo, pero el hecho de que haya subido tanto le deja una base de comparación muy elevada a la inflación. También algunos frutas y verduras que se incrementaron, y esto da como resultado que se tenga una base más alta, y hasta que no salgan esos datos de la muestra, pues no se puede tener la convergencia final hacia la meta, que se espera que sea hacia el primer trimestre del 2019. Gobernador, este aumento del costo del dinero, finalmente eso es, ¿qué tanto puede incidir sobre la perspectiva de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto? Sentimos que ahorita, dado el entorno de incertidumbre que enfrentamos, es mucho más importante, inclusive para el crecimiento, para la actividad económica, el tener certeza y que las condiciones en los mercados financieros sean lo más ordenadas posible. Claramente, el incrementar las tasas de interés, pues al final del día puede incrementar algunos costos en algunos financiamientos, pero sentimos que a través de muchos mecanismos en los que opera la política monetaria, como el de expectativas, y ayudando a coordinar las expectativas alrededor de nuestra meta, pues contribuye a ser un factor de certeza en un entorno incierto, y esto a su vez tiene beneficios para la actividad económica. Oh, se elevó en 25 puntos base la tasa de interés producto de la decisión monetaria en México. En Estados Unidos no fue así en la primera reunión. Sin embargo, los mercados han reaccionado de tal manera, los mercados internacionales, con este ajuste ¿qué podríamos decir? Súbito y profundo de las bolsas de valores en Estados Unidos y en el mundo, que pudiera estar anticipando un movimiento más acelerado en las tasas de interés norteamericanas. Y por el otro lado, pues el que la inflación en Estados Unidos alcance su nivel de mediano plazo, que es 2%. ¿Por qué no nos explica, gobernador, esto que está ocurriendo y que de pronto vemos unos swings muy raros, ¿no? Sí, empezaré diciendo que en cuanto a las tasas por parte de la Reserva Federal, si bien no incrementaron en esta ocasión, se prevé que lo pudieran hacer en marzo. Inclusive en nuestro comunicado destacamos que ya estamos considerando esa posibilidad en nuestra acción que ya tomamos la semana pasada de incrementar en 25 puntos base. Entonces, nada más, eso creo que es importante destacarlo. Se anticipó Banco de México. Es correcto. Ya estamos incorporando esa previsión. No fue reactivo. Exacto, ya estamos tratando de ajustarnos con anticipación para reforzar un poco expectativas, dado que se revisó también el pronóstico, y confirmar un poco la tendencia decreciente en la inflación que empezamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso reflejado en nuestro bolsillo y en un entorno tan complejo, cómo adaptarnos a ello? Yo creo que en cuanto a
lo que atañe a nuestro bolsillo, yo destacaría dos cosas. Una, estamos haciendo lo que está en nuestras manos para que la inflación regrese lo más cercano a la meta. Eso es muy importante para el consumidor. Para el consumidor y para la población en general, la inflación el año pasado obviamente fue un choque negativo. Estamos tomando acciones de política monetaria para reducirla lo antes posible. Entonces, en ese lado, pues para que el consumidor tenga un entorno de estabilidad y haga su planeación adecuada. En la parte de la inversión, también estamos buscando reducir la incertidumbre que hay en el entorno, por lo menos a lo que atañe a la política monetaria y al mercado cambiario. Y si bien hay muchos factores, tanto externos como internos, que pueden tener en los siguientes meses incertidumbre, sentimos que las acciones que hemos tomado van a contribuir a que transitemos por este entorno incierto con mayor orden. Gobernador, en la materia precisamente de factores externos, se refería a la reforma tributaria que hizo Donald Trump. No se ha presentado en los primeros meses una fuga de capitales, como de alguna manera se vaticinó, pero México estaría en capacidad de enfrentar un flight to quality, como le llaman, que los inversionistas digan, ya no llego tanto a México, tomo parte de mis utilidades y las llevo a un entorno fiscal más favorable. Yo creo que la reforma fiscal en Estados Unidos impone un reto, y no solo para México, sino para el resto de los países también, de cómo mejorar la competitividad. Al final del día, sí, por el lado impositivo, hay ciertas inversiones que pueden ser más atractivas en Estados Unidos, pues eso pone un reto para que todas las demás economías también revisar ese balance de competitividad. Hay muchos factores los que se involucran ahí y tratar de mejorar esa mezcla para seguir siendo un destino atractivo para la inversión. No solo hay que verlo como dentro del carril de tema fiscal, sino realmente como parte de muchos elementos que influyen en la competitividad y que influyen en la competitividad de nuestra economía. Estos dos elementos, ¿cómo van a presionar el mercado de tasas mundial y particularmente de México? Porque México ha tenido un comportamiento bastante estable, pero sí se ha reducido la deuda pública en relación al PIB, pero hay que pagarle a una muy buena cantidad de inversionistas que tienen su dinero en papel gubernamental mexicano y que representa más del 30-40% de la tenencia, ¿no? Yo te diría lo siguiente, en Estados Unidos lo que estamos viendo hubo un incremento en las bolsas muy importante el año pasado, muy significativo, tanto por razones de crecimiento como por los efectos de la reforma tributaria que descuenta, reduce la carga impositiva. Ahora, mucho de ese incremento ahorita se está revisando porque también tenía como sustento tasas de interés relativamente bajas y por un periodo relativamente prolongado. En la medida en la que la recuperación es más vigorosa y en la que también va a haber más emisión de deuda para financiar este recorte impositivo, más las presiones de gasto adicionales que se pudieran aprobar en el Congreso, bueno, el incluyendo muro, nada más el muro, que sí lo quieren meter. Digamos que las que pueda aprobar el Congreso, esto va a tener como consecuencia mayores alzas de tasas de interés. Y precisamente es esa percepción la que empezó a detonar la corrección en las bolsas, si bien exacerbada por algunos de estos algoritmos que tienen instrucciones de venta que de alguna u otra manera cuando se rompen ciertos niveles o se presentan ciertas noticias, aceleran estas ventas. Hoy, ¿cómo estamos preparados para este tipo de elementos nuevos como los que mencionaba Alicia? Pero también a los internos, tenemos unas elecciones en puerta, gobernador. Te destacaría dos cosas. Una, tienes mucha razón. Y no se ha resuelto la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio. Es otro elemento que está Los factores ahí siguen. Hemos visto en la dinámica del mercado cambiario precisamente esto que señalas, donde en algunos momentos el mercado se puede hacer muy delgado y cuando pierde liquidez y profundidad... ¿Qué es hacerse delgado, Ale? Pierde liquidez y profundidad. Es decir, hay poca gente que está dispuesta a comprar y vender y el querer comprar y vender tiene un impacto mayor en el precio. Entonces, cuando eso pasa, con un pequeño monto se puede afectar mucho el precio, que es cuando la gente no está dispuesta a estar del otro lado comprando. Hay una cosa que me encantaría que viéramos, Oscar, el tema de las monedas virtuales, ¿no? Importantísimo. Y también estas plataformas extrañas de algoritmos, y te ofrecen hoy mucho trading a través de la plataforma, tú nada más te metes, pones tu dinero y nosotros nos encargamos de él. Lo gastamos.
No, en México que tenemos... parece una moda, pero No, justamente en realidad... pero en México con los tenemos una algoritmos hay regulación clara. No ha salido la ley FinTech. Es una ley que desde que eras director de crédito público la impulsabas muy vehementemente en el banco, también en Bancomex, y siendo vicegobernador o subgobernador también, hoy yo supongo que más. Pero en ausencia de una regla clara para poder operar con este tipo de instrumentos, lo peor del caso es que hay mucha gente de muy bajos recursos que se van con la finta de que invertir en Bitsos o en Bitcoins o en Electrocoins. Cuéntanos qué está pasando ahí. Exacto. Sí, es un problema porque sí. Sí, cuéntanos. Sí, un poco destacaría que estas llamadas monedas virtuales, que no nos gusta tanto el nombre de monedas virtuales, sino son más bien activos virtuales, porque no son resguardo de valor, son muy riesgosos, pero tiene dos componentes, uno como medio de pago y otro como destino de inversión. Y que el medio de pago serían, digamos, estas formas de grandes transacciones dentro de grandes corporativos que venden comercio electrónico, ¿no? Al final del día es que tú puedes hacer un pago utilizando estos activos virtuales del otro lado del mundo muy rápido y muy ágil, de una manera muy rápida. Y esa parte de medio de pago tiene algunas ventajas. Y hay que estudiarla mejor para ver cómo modernizamos los medios de pago convencionales y estándar. Pero está muy ligada esa potencialidad, esa herramienta tecnológica a la parte de la moneda. Y ahí es donde se complican las cosas, porque a la gente se le puede vender que es muy ágil y nada más la parte de medio de pago sin especificarle que es un destino muy riesgoso. Que no hay nadie detrás. Y que lo único que lo detiene es que la gente lo utilice por alguna razón y que eso puede cambiar de la noche a la mañana. Hemos sacado un comunicado... que cambia. Sí, y ha caído mucho. Hemos sacado un comunicado de prensa en el que destacamos que hay que ser muy prudentes con este tipo de inversiones, que tienen que revisar a detalle lo que les están ofreciendo y que tienen que tener conciencia plena de que pueden perder el patrimonio que dediquen en este rubro. Entonces, claramente no pensar que es un instrumento que tiene solo beneficios y que no tiene riesgos. Son instrumentos muy riesgosos. Que no solo es un tema de moda. Agradecemos mucho esta invitación a venir al Banco de México y nos da mucho gusto verte aquí con don Alberto Mascareñas. Es el primer director del Banco de México. Así es. No autónomo, pero sí del Banco de Así México. es. No se alcanza a ver, pero está Plutarco Elías Calles Fue el primer echándonos el ojo. presidente y también Gómez Morín, ¿no? Mucha historia El secretario, en esta sí. mesa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera y muchas gracias por invitarnos de nuevo. Encantado. Bienvenido. Gracias. Nos vemos la próxima semana.